Te doy la bienvenida a otro episodio de Filosofados, un podcast sobre filosofía. Y este episodio va a tratar sobre la pregunta de qué es la filosofía. En primer lugar, porque este es un podcast sobre filosofía, así que cómo no detenernos en esta pregunta. Y en segundo, porque es una pregunta que podría parecer muy simple, pero termina siendo de las más complejas. Y esto es debido a que la filosofía no tiene una idea muy clara sobre lo que es ella misma. Y hay muchas opiniones encontradas sobre qué es lo que es la filosofía. Inclusive podríamos encontrar personas que no consideran que existe una cosa tal llamada filosofía. Así que es bastante interesante ver toda esta problemática que hay alrededor de intentar hacer un concepto de filosofía. Pero vamos a intentar hacer uno que no pretende ser el verdadero, no pretende ser el definitivo, pero que al menos sí pueda darnos una idea más clara o una visión pequeña de lo que sería esta cosa tan enorme y a la vez tan interesante llamada filosofía. Podríamos comenzar diciendo que la definición que te vas a encontrar en cualquier lado, si ahorita te metes a internet y la buscas, o si la recuerdas de las clases que posiblemente hiciste en la preparatoria, se dice que la filosofía proviene del griego, se compone de dos palabras. La primera es philos, que significa amor, y la segunda es sofía, que significa sabiduría. Quiere decir que cuando nosotros conjuntamos estas palabras y tenemos la palabra filosofía, significa un amor por la sabiduría. Pero esta respuesta parece muy ambigua, parece no satisfacer mucho a la duda de, bueno, ¿y qué es la filosofía? Yo bien podría decir, pues yo tengo amor por saber qué va a pasar en la novela de las 8. Y a lo mejor eso no podríamos considerarlo tanto como filosofía. ¿A qué lo podríamos llamar entonces? ¿Qué otra definición le podríamos dar a la filosofía para que nos quedara un poco más claro? A mí me parece muy buena la definición que da un filósofo llamado Luis Villoro, que él dice que la filosofía es lo contrario de una imposición de doctrinas. Es la voz que incita a cada quien a ver con sus propios ojos y adherirse a la razón tal como en sí mismo la encuentra. Y me parece muy importante esta definición de filosofía porque nos está diciendo que la filosofía es algo que de entrada se está preocupando porque desarrollemos un pensamiento propio. Y esto es con la finalidad de que no se nos venga a imponer el pensamiento de los demás. Esto no quiere decir que nos vayamos a preocupar porque los demás no sean capaces de desarrollar un pensamiento propio. No, es más bien simplemente que a través de nosotros desarrollar nuestra razón, a través de que nosotros empezamos a desarrollar nuestro propio pensamiento, pues es que podemos defenderlo, podemos defender nuestras ideas y son genuinas, son muy propias de nosotros. Pero podríamos preguntarnos de, bueno, sí, suena muy bonito, suena muy chido y toda la cosa, pero ¿cómo pretende la filosofía lograr esto? ¿Cómo pretende hacer la filosofía que nosotros seamos capaces de pensar por nosotros mismos? Y es aquí cuando entonces sí podemos retomar esta definición de la filosofía que nos decía que era un amor a la sabiduría. Porque no solo lo podríamos interpretar como un amor a la sabiduría, también lo podríamos interpretar como un deseo a la sabiduría. Y este deseo a la sabiduría, a su vez lo podríamos interpretar como una búsqueda de la sabiduría. ¿Cómo se lleva a cabo esta búsqueda? Pues es a través de dar respuesta a las preguntas que podríamos considerar como más esenciales para el ser humano. Y otra vez podríamos preguntarnos de, oye, ¿y cuáles son estas preguntas más esenciales? Yo podría estarme preguntando cuánto dinero necesito para comprarme el videojuego más novedoso, o de cuántas paredes tiene mi casa, no sé, preguntas de ese tipo. Y ciertamente no son preguntas tan esenciales. ¿Cuáles serían las que sí son esenciales? Pues son aquellas que parten de cierta inquietud intrínseca que nos define como seres humanos. Son preguntas como el de ¿quién soy? ¿Qué soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Cosas como ¿qué es el amor? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la libertad? Todo ese tipo de preguntas le van a interesar a la filosofía y la filosofía se va a ver preocupada por darle respuestas. Es así que en ese proceso de búsqueda, la filosofía considera que nosotros podríamos desarrollar un pensamiento propio. Pero tampoco se trata de que simplemente tengamos la respuesta y ya con eso, eso es la filosofía como un cúmulo de respuestas a estas inquietudes. Ciertamente son importantes, pero considerar solo esas respuestas sería más bien hacer una especie de historia de las ideas, historia de respuestas filosóficas, no sé, por llamarlo de alguna manera. Pero la filosofía siempre se va a ver más interesada por cómo es que se lleva a cabo este preguntar, cómo es que nosotros llevamos a cabo este proceso de búsqueda. Es ciertamente a través de la pregunta, pero ya dijimos que no todo tipo de pregunta, es una pregunta que podríamos considerar filosófica. También podría integrarse aquí la cuestión de, bueno, ¿y cuál es la pregunta que es filosófica? ¿Cómo podemos denominar algo como filosófico?
Esto podría ser muy interesante, pero también creo que vale la pena hablar más extensamente de esto en otro episodio. Por ahora es centrarnos más bien en hacer esta definición de qué es la filosofía. Creo que preliminarmente podríamos definir a la filosofía como una disciplina humanística que se va a preocupar porque desarrollemos un pensamiento propio y que seamos capaces de hacer interactuar ese pensamiento propio con el pensamiento propio de los demás. ¿Cómo va a lograr esto la filosofía? Pues es a través de esta búsqueda de las respuestas a las preguntas más esenciales. Es a través de preguntar, es a través de preguntar filosóficamente. Vale la pena hacer otro episodio sobre, ¿y qué sería la pregunta filosófica? Pero por el momento creo que podríamos dejar esta definición de filosofía. Creo que podría ser bastante interesante y práctico considerarlo de esta manera. Como ya dije, no pretende ser la respuesta definitiva, no pretende ser la verdad absoluta, pero sí me parece que es muy bueno considerarlo de esa manera. Así que esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Te invito a que sigas escuchando los demás episodios, seguramente te vas a encontrar algo muy interesante que puede ser muy de tu interés. Así que como siempre te agradezco mucho por tu escucha y te espero en el siguiente episodio.